Soy el maestro en farmacia clínica Esri Cruz Pérez y les voy a hablar sobre el desarrollo de un software para el registro de errores de medicación en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio. En la parte de abajo de la diapositiva podemos ver el equipo que realizamos este trabajo. El uso adecuado de los medicamentos en el ámbito hospitalario es muy importante para la mejora de los pacientes. Para esto es indispensable contar con un correcto sistema de medicación. En esta diapositiva podemos ver las etapas de un sistema de medicación, en donde el proceso entre estas y en las mismas etapas es muy complejo y posibilita la ocurrencia de los errores de medicación. Los errores de medicación son incidentes prevenibles que pueden causar daño o no a los pacientes cuando los medicamentos están bajo el control del personal sanitario o del paciente mismo. Uno de los grupos más susceptibles a estos errores de medicación son los neonatos, principalmente los que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, por las características fisiopatológicas que tienen. El Consejo Nacional de Coordinación para el Informe y la Prevención de Errores de Medicación tipifica estos errores en 15 tipos. Y varios de ellos tienen subtipos. Ejemplos de estos son medicamentos erróneos, dosis incorrectas, vías de administración erróneas, medicamentos deteriorados, entre otros. Por otro lado, el mismo consejo clasifica la gravedad de los errores de medicación en 4 grupos principales, pero cada uno de estos grupos está integrado por categorías. El primer grupo, que es error potencial o cuasi falla, está integrado solamente por una sola categoría y se refiere a los errores que se detectan y se evitan antes de que ocurran. El segundo grupo son los errores sin daño. Este está integrado por 3 categorías y es cuando el error llega al paciente pero no le causa un daño. El tercer grupo, que es error con daño, en este tenemos que está integrado por 4 categorías y bueno, es cuando llega el error al paciente y le causan daño. Y por último tenemos el error mortal o centinela y es cuando se le causa la muerte al paciente y está integrado solamente por una categoría. Con esto podemos ver la importancia de registrar y evaluar los errores de medicación y se propuso realizar un programa para este fin. El software estuvo escrito en C# con ayuda del programa Visual Studio y se enlazó con una base de datos para lo que se utilizó el manejador de base de datos SQL Server. Se escribieron aproximadamente 1500 líneas de código para la creación de 9 módulos, algunos de ellos diseñados para enlazar la base de datos y para la seguridad. En esta diapositiva vemos la carátula del programa o del software, en donde viene la información principal de este mismo y el botón de entrada. Se crearon además 3 módulos que tuvieran interacción con el usuario. El primero de ellos es el módulo de registro de pacientes. En este se solicita que ingresen un expediente del paciente que debe de ser único, el nombre completo del paciente, el diagnóstico, la edad y el médico tratante. Una vez que se le da a guardar, se genera una entrada en la base de datos para guardar esta información. El segundo módulo, que es el registro de errores de medicación, está compuesto de 2 partes. La primera es de la búsqueda de un paciente por medio de su expediente y la información aparece en el recuadro gris y es la información del paciente al que se le quiere agregar un error de medicación. En la parte de abajo es la información de ese error de medicación, iniciando por la etapa del sistema de medicación en la que se detectó, qué tipo de error fue el que se detectó, las intervenciones que tuvo el farmacéutico, cuál fue la gravedad de ese error detectado, la evaluación del farmacéutico y cuáles son los medicamentos que estuvieron relacionados. La fecha también se ingresa, pero se ingresa automáticamente por el sistema. Por último, tenemos el módulo para visualizar errores. En este se puede hacer la búsqueda de varias formas. La primera es por medio de un expediente en donde voy a obtener la información de todos los errores de medicación que están relacionados a un paciente específico. También puedo buscar todos los errores de medicación que se han encontrado en un periodo de tiempo, ya sea por mes o año. También puedo buscarlos por la etapa del sistema de medicación, tipo de error, intervención del farmacéutico o la gravedad que se encontró en estos errores de medicación. Como conclusión,
puedo decir que se elaboró un software, el ErrorMedic, que permitió registrar los errores de medicación en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Centro de Alta Especialidad, que ha permitido la realización de intervenciones farmacéuticas en beneficio de la seguridad del paciente y en mejora de la calidad de los servicios farmacéuticos hospitalarios. Gracias.